fantasma de una niña nos persigue. Mi novia y su familia viven en una casa bastante vieja. Creo que escuché decir que tiene más de 100 años. No es como esas casas embrujadas de las películas de terror. Quiero decir, no es una gran mansión antigua, sino una casa vieja, en buenas condiciones, pero vieja. No sé si esto tendrá alguna importancia para la historia, pero me pareció importante mencionarlo. Desde que empecé a salir con ella, hace más de 2 años, tanto sus padres como su hermana, y todos en la familia realmente, me contaban estas historias de fantasmas y experiencias paranormales que habían tenido en la casa. Nunca he creído en fantasmas, supongo que sigo sin creer, pero sí le creo a mi novia. De todos modos, mi novia y su hermana son las que más han visto a este fantasma, o lo que sea. Ambas sostienen que ocasionalmente ven a una niña con un vestido blanco caminando por los pasillos o entrando y saliendo de las habitaciones. He visto rasguños en las piernas de mi novia y de su hermana, y estos siempre aparecen al azar durante la noche. También me han dicho que suelen escuchar voces en la casa y a veces el llanto de la niña del vestido blanco. Personalmente, nunca he tenido ningún tipo de experiencia paranormal en esa casa. Digamos que mi participación en esta historia es bastante secundaria. Hace unas semanas, alrededor de las 11 p.m., mi novia y yo estábamos en su habitación, guardando algunas pertenencias en cajas. En unos días nos mudaríamos juntos, así que su cuarto estaba prácticamente vacío. En cierto momento, mi novia empezó a mirar al otro lado de la habitación, de una manera muy extraña. Al principio, pensé que estaba tratando de enfocar su audición, como si alguien la estuviera llamando. Otra vez la niña del vestido blanco. Nunca olvidaré la mirada que me lanzó. Sus ojos estaban cubiertos de lágrimas y parecía que estaba asustada, más allá de lo normal. Le pregunté qué le pasaba y no me respondió nada durante unos minutos. Finalmente, me dijo que escuchaba que una voz la llamaba por su nombre, más precisamente la voz de una niña. Traté de calmarla, pero realmente no tenía mucho para decir y menos aún para hacer. Recorrí el cuarto, miré debajo de la cama y revisé el armario para asegurarle que no había nadie más en la habitación además de nosotros. Le pregunté si, además de haber escuchado la voz, había visto algo. Respondió que no, pero dijo que la voz sonaba como si alguien estuviera a su lado, susurrándole su nombre al oído, una y otra vez. Luego le pregunté si esto había sucedido antes y ella dijo que sí. Le pregunté si pasaba a menudo y ella dijo que solo sucede cuando cambia algo de lugar en su habitación. La última vez que esto sucedió, dijo, fue hace unos meses atrás, cuando reorganizamos por entero su habitación. Movimos la cama, un escritorio, espejos y todo. Ella escuchó la misma voz llamándola por su nombre. Nunca la había visto tan asustada en los 2 años que hemos estado juntos, pero después de un rato se tranquilizó. Evidentemente, ya había lidiado con esta mierda en el pasado. Es comprensible que estés preocupado por la situación. Aunque es difícil decir con certeza qué está sucediendo, podría ser útil considerar algunas posibilidades. Es posible que tu novia esté experimentando estrés o ansiedad relacionada con el cambio de vivienda, lo que podría manifestarse en síntomas físicos y emocionales. También es importante recordar que los eventos paranormales pueden tener explicaciones más mundanas, como el cansancio o la sugestión. Si la situación persiste y te preocupa profundamente, podrías considerar hablar con un experto en fenómenos paranormales o buscar la ayuda de un profesional de la salud mental para obtener orientación y apoyo adecuados. En cualquier caso, estar ahí para tu novia y brindarle tu apoyo emocional puede ser de gran ayuda en momentos como este. Les escribo desde el departamento en donde actualmente mi novia y yo vivimos juntos. Ella está durmiendo. Hace unas horas, al salir del baño, la encontré parada en el pasillo, completamente petrificada, con la mirada perdida y los ojos llenos de lágrimas, básicamente, con la misma expresión ausente que había visto en su dormitorio aquella noche. ¿Qué piensan ustedes sobre esto?
¿Es posible que el espíritu de la niña del vestido blanco la haya seguido hasta nuestra nueva casa? A continuación, les traigo la historia El gato negro. Todo empezó cuando me mudé de ciudad a causa de mi trabajo. Encontré una casa cerca de un bosque, la cual me vendieron a un precio muy favorable. No estaba ni en mal ni en buen estado, pero estaba bien para un hombre soltero, me dije. Pasó el tiempo. Todo marchó bien por una semana. En una de esas noches, a las 11:22 p.m., escuché a mi gato Zeus, que parecía gritar de dolor. Me levanté, cogí mi móvil, encendí la linterna y corrí hacia la puerta. Me asomé y vi algo que estaba comiéndose a mi gato. «¡Déjalo, maldito!», le grité. Eso se movía justo como un gato, pero yo sabía que no lo era por su tamaño. Parecía que no tenía pelo. Sé que no es humano, porque tenía las mismas características de un gato. Me volteó a ver y me estuvo mirando por 15 segundos, con esos ojos oscuros vacíos. Empezó a correr en mi dirección y yo entré a la casa rápidamente. Cerré la puerta con seguro. Parecía que trataba de abrirla. Maullaba. Sus maullidos eran parecidos al llanto de un bebé. Cerré todo lo que estaba abierto. Esa cosa estaba en todas partes. Escuché pisadas, muy fuertes en el techo. Yo estaba muy asustado, como para poder dormir. Por poco llegué a la locura. Luego de un rato, todo estaba en silencio y fui a mi habitación. Sentía que me estaban observando. Vi que afuera, tras la ventana y con la cortina cerrada, había una sombra asomada. Salí de la habitación y me encerré en el baño. Ahí caí rendido en la ducha y me dormí. Al día siguiente, esa cosa ya no estaba. Busqué a mi gato, pero no lo encontré. Solo había sangre en el jardín trasero. Empaqué mis cosas y salí de esa casa. Me fui al departamento de un amigo que vivía cerca. Cuando le comenté lo que me había pasado, él me dijo que tal vez fue algún animal, ya que vivía cerca de un bosque. Pero yo sabía que la cosa de aquella noche no era un animal. Contacté al individuo que me vendió la casa y le pregunté si él había llegado a ver algo inusual en aquel lugar. Me comentó que en esa propiedad vivía una familia que tenía un hijo deforme, con un estado mental macabro. Comía animales vivos. La familia desapareció y la mayoría rumoreaba que se habían perdido en el bosque. Ahora sé que ese muchacho tuvo mucho que ver. No quiero imaginarme lo que me pudo haber pasado esa noche. Nota: no dejes salir a tu gato de noche. No sabes las cosas que pueden haber fuera de tu casa. A continuación, les traigo la historia No está en su tumba. Dieguito, vamos que se nos hace tarde. Hay que visitar a papá. Hacía 3 dolorosos meses que Miguel había muerto en un terrible accidente, dejando a Patty y a Dieguito, de 7 años, tan solos y tristes. No había un solo día en que Patty no fuera a visitar la tumba de su amado Miguel. Junto con Dieguito, lloraba por horas y le contaba su pena. Para Dieguito, saber que ya no volvería a ver a su padre era algo muy difícil de asimilar. Rascaba la tierra con sus pequeñas manos para poder ver a su papá. En una de esas tantas visitas al panteón, les cayó encima una tormenta. La lluvia no paraba. Corrieron de un lado a otro para resguardarse, pero sin ninguna suerte. Llegaron a casa empapados y con mucho frío. Esa noche, Dieguito empezó con fuertes fiebres. Le costaba respirar. Patty, horrorizada, salió con él en brazos hacia el hospital más cercano. El diagnóstico: neumonía. Fueron horas y días de angustia para Patty. Su pequeño Diego se debatía entre la vida y la muerte. Hasta que una mañana, por fin, recibieron un diagnóstico de buenas noticias. Dieguito había pasado de código rojo a código verde en unos días más y volvería a casa con extremos cuidados. En casa, gracias a Dios, Patty cuidaba al pie de la letra a su pequeño Diego. Casi no dormía entre los cuidados y el trabajo para mantenerse y seguir adelante. Era un gran esfuerzo para ella. Se puso a llorar delante de la fotografía de su amado esposo Miguel. «¿Cuánta falta me haces? También te tengo abandonado a ti. Perdóname, pero no iré más al panteón, como lo hacía a diario, y
y su llanto era de un dolor y una pena tan grande. De pronto, Dieguito se acercó a ella, la abrazó y le dijo: «Ya no es necesario que vayamos al panteón. Papá ahora estará aquí, con nosotros, ya no está en su tumba. Cuando tú te quedas dormida, sobre la máquina de coser, papá viene y se queda aquí conmigo, me abraza y me acaricia, y después se va para la habitación de ustedes a esperarte». Patty se quedó tan sorprendida por lo que Dieguito le decía. ¿Cómo era posible? Eso no podía ser. Sí, mamita, papá está aquí. Un vuelco en el corazón la hizo recordar entre sueños ver a su esposo en la cocina preparando café. Un café que aparecía a su lado, o cuando por el cansancio se quedaba dormida sobre la máquina de coser y aparecía en su cama. Las veces en que Dieguito le decía: «Ya tomé mis medicinas, mamá», y ella se decía: «Estoy tan cansada que no recuerdo a qué hora me hice el café o a qué hora me pasé a la cama o cuándo le di el medicamento a Dieguito». No cabe duda de que no solo el amor de una madre es incondicional, pues también hay padres que aman a sus hijos más allá de la muerte. Hay hombres que también saben ser excelentes padres y su amor no termina con la muerte, continúa hasta la eternidad. A continuación, te traigo la historia: La novia sin cabeza. En un barrio pequeño de la vieja Bolivia vivía una jovencita guapa, pero muy pobre, llamada María. Ella se había enamorado de Rufino, un joven que no tenía nada que ofrecerle, excepto su amor desinteresado. A pesar de que lo amaba, a la muchacha le aterraba vivir en la pobreza, por lo cual no se decidía a poner fecha para la boda. Al ver la aflicción de su amada, Rufino decidió viajar a Argentina para buscar fortuna y ofrecerle las comodidades que ella anhelaba. Cuando vuelva, seré un hombre tan rico que no habrá ningún problema para casarnos. Hasta entonces, espérame, María, que te prometo que volveré. María le aseguró, a su vez, que le iba a estar aguardando. Sin embargo, pasaron los meses, y luego más de un año, y ya no recibía noticias de su prometido. Para entonces, la chica había logrado llamar la atención de un hombre muy rico, pero poco atractivo, y mucho más viejo que ella. El inesperado pretendiente la perseguía todos los días para convencerla de ser su esposa. Y aunque a María le despertaba repugnancia el solo hecho de pensar en besarlo, finalmente accedió, cegada por la desesperación de no saber nada de Rufino y el odio a la pobreza. El día de la boda, María se encontraba preparándose para irse a la iglesia. Ya tenía puesto su vestido blanco de novia, así como las flores que llevaría ante el altar. Ahora se miraba en el espejo, con los ojos cargados de tristeza. Pensaba en Rufino y en lo que habría podido ser si tan solo hubiera regresado. De pronto, escuchó que alguien entraba en la habitación. Se dio la vuelta y se quedó inmóvil al ver al susodicho, mirándola fijamente, con un hacha en las manos. María experimentó una mezcla de miedo, felicidad y confusión que no le dejó moverse de donde estaba. ¿Rufino? El joven levantó su hacha, sin decir una palabra, y la decapitó limpiamente, haciendo que su traje nupcial se manchara de sangre. Luego huyó, y nunca más lo volvieron a ver en Potosí. Todos en la comunidad se quedaron imputados al descubrir el horrible crimen. Años después, el lugar del siniestro fue demolido, y sobre él se construyó un colegio. Una noche, la portera encargada de vigilar el lugar se quedó aterrorizada, afirmando haber visto a una mujer vestida de novia, sin cabeza, deambulando por los pasillos del edificio. Tuvieron que darle la razón cuando algunos profesores y alumnos confesaron ser testigos de la misma macabra aparición en ocasiones. Es el alma de María, que sigue penando por haber traicionado a su único amor. A veces se la oye llorar. Cuando se pone el sol, parece estar desesperada por encontrar su cabeza. A continuación, te traigo la historia de Jimena. Jimena era una niña muy linda y agradable. Tenía 10 años de edad y vivía con sus padres en una grande y hermosa casa, con un patio inmenso que conectaba a un lago, donde había un pequeño muelle. A Jimena le encantaba pasar el día sentada en el muelle con sus pies sumergidos en el agua. Tenía una pequeña cuerda de pescar
y con ella cada día trataba de pescar, pero solo lograba atrapar pequeños peces. Su padre era aficionado a la pesca y siempre llegaba a casa con grandes pescados. Jimena lo admiraba y quería que él se sintiera orgulloso de ella, por lo que pasaba todo el día en el muelle tratando de pescar un pez que se igualara, aunque fuera un poco, a los que su padre atrapaba. Cierto día, se encontraba como de costumbre en el muelle, un poco aburrida y decepcionada, pues no había atrapado ni siquiera un pez diminuto y ya tenía un par de horas de estar ahí, cuando de repente sintió pequeños tirones de su cuerda. Se puso de pie y sintió un tirón más fuerte. Ella se emocionó y comenzó a jalar la cuerda, pero se le dificultaba porque los tirones cada vez eran más fuertes. Ella pensó con gran emoción que se trataba de un enorme pez, así que luchó y luchó para sacar del agua al pez, hasta que por fin lo logró. Se trataba de un pez enorme, incluso más grande que los peces de su padre. Ella estaba realmente feliz, a pesar de haberse lastimado las manos tratando de sacar al pez. Eso no le importaba. Con dificultad, tomó al pez y lo llevó a casa. Cuando su madre la vio entrar con el pez, se asombró mucho, y su padre, al verlo, no podía creerlo. Hablaron entre sí, pues les parecía imposible que su hija hubiera pescado ese gran pez con una cuerda que no era adecuada para ese gran tamaño. Apenas podía pescar con la cuerda peces no más grandes que la pequeña mano de ella, y lo que más les extrañaba era cómo su hija había sacado a ese pez del agua, si casi era de su tamaño. La esposa le dijo que le mostraría a su hija lo orgulloso que estaba de ella por su gran esfuerzo y que dejara de buscarle explicación a todo. El padre se llevó al enorme pez para limpiarlo y cortarlo, desechó la cabeza y la cola. Esa noche tuvieron una deliciosa cena que decidieron compartir con algunos familiares y no dudaron en presumir que su pequeña hija había pescado al enorme pez. Al día siguiente, los padres de Jimena no se sentían muy bien de salud. Tenían vómitos y mareos y se dieron cuenta de que los familiares que estuvieron en la cena tampoco se encontraban bien. Sin embargo, no lograron entender por qué Jimena se encontraba en muy buen estado de salud. De tanto pensar, llegaron a la conclusión de que quizás había sido algún alimento que la niña no comió, pues aparte del pescado, tenían otras opciones en la mesa. Pasaron los días y los padres y familiares de Jimena se recuperaron satisfactoriamente. Pero algo no estaba bien en la niña. Todos los días se sentaba en el muelle con la mirada perdida y ya ni siquiera usaba su cuerda. Los padres se preocuparon, pues ese no era un comportamiento normal en su hija. En las noches tenía pesadillas sobre una mujer delgada, con el cabello alborotado, diciendo unas palabras que Jimena no entendía, y un joven alto y fornido que era lanzado al lago en contra de su voluntad por un grupo de hombres de aspecto tenebroso. Luego, la mujer terminaba dando gritos de terror y exclamando en un idioma incomprensible. Jimena estuvo aproximadamente un mes teniendo la misma pesadilla cada noche, pero no entendía por qué se despertaba exactamente cuando el joven era lanzado al lago y la mujer daba sus oraciones. La niña se veía descuidada, con ojeras y muy delgada, pues casi no probaba bocado. Los padres la llevaron al médico y no encontraron mal alguno en ella. Un día, la madre decidió buscar ayuda en otra parte ajena al círculo médico. Salió muy temprano en la mañana, dejando a Jimena dormida en su habitación. El padre de la niña, al no ver a su esposa, decidió sacar su cuerda de pescar y relajarse un rato en el lago, pues había estado pasando por mucha presión por la condición de su pequeña hija. Se preparó, tomó sus cuerdas y buscó los anzuelos adecuados, pues pensó que si su hija había pescado a ese pez en ese lago, seguramente habría más en él. Se sentó en el muelle y lanzó con fuerza la cuerda. Luego esperó. Pasada una hora, al fin hubo respuesta. Su cuerda comenzó a dar tirones fuertes. Se dispuso a jalar
con mucha fuerza, hasta que por fin salió del agua un pez. Este era de un color gris, más claro que el que su hija había atrapado, y de un tamaño más pequeño, pero no dejaba de ser un pez grande. Sorprendido y orgulloso, se llevó al pez a la cocina y decidió preparar un rico almuerzo, sorpresa para su esposa. Pero esta vez conservó la cola y la cabeza para mostrarle a ella lo grande que era el pez. Los puso en un recipiente y los guardó en la nevera. Cuando su esposa llegó, encontró la mesa preparada y servida, pero no llegó sola. La acompañaba una anciana de aspecto humilde. La esposa preguntó por la niña y él le dijo que aún se encontraba dormida. Sugirió dejarla descansar, pues sabían que no había pasado una buena noche últimamente. Invitaron a la señora a almorzar y los tres degustaron el delicioso pez. Mientras comían, conversaban sobre los problemas de la niña. La señora les dijo que haría una sesión espiritista para saber qué pasaba. Empezaron con la sesión y pasados unos minutos, ambos pudieron observarle una mirada de terror en la anciana. Ella tenía su mirada fija y comenzó a llorar. Puso fin a la sesión, los tomó de las manos y les dijo que lo que tenía que decirles era muy grave. Comenzó con la historia. Hace unos años, un joven fue maldecido por una bruja, quien lo convirtió en pez y lo lanzó al agua, no sin antes decir que quien lo pescara cargaría con la misma maldición. Ellos se voltearon a ver y preguntaron si se refería a que su hija se convertiría en pez también. La anciana les dijo que ya era muy tarde para salvar a la niña. La madre corrió a buscar a su hija a la habitación y no la encontró. Bajó las escaleras muy asustada. Mientras el esposo no reaccionaba, ella le gritó que volviera en sí, y él reaccionó. Con lágrimas y terror, se dirigió a la nevera, esperando encontrar lo peor. Cuando destapó el recipiente, encontró la cabeza y los pies de su pequeña Jimena, y en otro recipiente habían trozos de carne que aún no habían sido cocinados. Ambos lloraban y les aterraba el hecho de saber que se habían comido a su propia hija. Si quieres escuchar más historias de terror como esta, dale like y suscríbete. Hasta pronto.